Sincronicidad, el significado de las coincidencias en un universo espejo. Entrando a un mundo más menos de la razón y más de la conciencia y más de este universo, de cómo se conecta. No sé si ustedes alguna vez han sentido, por ejemplo, no sé, que esperan o se acuerdan de una persona y esa persona en el mismo instante llama por teléfono o toca la puerta. Ese tipo de sincronía que hay y que a lo mejor no la puede explicar por ahora la ciencia, pero sí la explican diferentes creencias, diferentes formas de ver el universo. De hecho, por aquí tengo una frase que se me hizo bastante interesante, que queda mucho con lo que estoy hablando, donde habla sobre el azar no es más que el nombre que se da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación. ¿A qué se refiere esto? A que no existe el azar, ¿no? A que todo está de alguna manera engranado y hay una como causalidad, hay un porqué de cada situación. Aún yo sé que es un tema difícil porque entonces empiezan a hablar de cosas extremas, ¿no? Bueno, ¿y por qué le pasó a tal persona? ¿Por qué un niño nació así? ¿Por qué a tal persona no se merecía esto y le sucede tal cosa? Y es un tema difícil de tratar por lo mismo, pero es un tema que no es que lo hable una cultura, sino es que está impregnado en el universo, en el humano, ¿no? En el universo del ser humano, por así decirlo. La causalidad, ¿no? El hecho de que todo de alguna manera venga por algo, todo tenga una causa, un significado, y que todo de alguna manera también esté como en sincronía, ¿no? Que no lo vemos en su momento, pero cuando pasa el tiempo empiezas a dar cuenta de cómo todo está engranado, ¿no? Hay un video, por ejemplo, no sé si recuerdan el video cuando el día del 11 de septiembre está Bush en una escuela con unos niños y está viendo una clase, ¿no? Una clase donde se hizo famoso este video porque él está con el libro al revés y no reacciona, se queda totalmente sentado, detenido. Pero lo interesante y lo que yo no había visto es segundos antes del video qué estaba pasando, ¿no? Y es increíble, les voy a dejar de hecho la liga aquí abajo. Y ¿qué sucede? ¿Qué sucede segundos antes? Lo que sucede es que los niños estaban hablando, bueno, leyendo unas oraciones que la maestra les puso, ¿no? Las típicas oraciones, ¿no? De que vaca, apple, ¿no? Manzana y así, ¿no? Oraciones. Lo interesante no es el hecho de que estén diciendo oraciones así nada más, sino lo que están diciendo. Y como una sincronía bastante interesante, lo que están diciendo, las palabras que escogió la maestra ese día son avión, hit, ¿no? Golpe, choca, steal, ¿no? Must, o sea, haz de cuenta que estaban casi previendo, por decir, el choque, el impacto que tenían los aviones en el acero, en estas torres, ¿no? Es una sincronía que de hecho me puso los pelos de punta, realmente simplemente son cosas que les digo, no es el azar, es causalidad, es sincronía, ¿no? Una sincronía que no la entendemos realmente, o que la entienden tal vez algunos místicos, algunos que se dedican realmente a estudiar este tema. Me interesa a mí mucho, pero es difícil encontrar información interesante, ¿no? Carlos Castaneda es, yo creo que de los autores que más se le puede sacar jugo a este tipo de temas. No sé si por ejemplo han leído este libro de Carlos Castaneda que habla sobre los sueños, y donde vienen aspectos prácticos que tú puedes utilizar y que puedes empezar como a desarrollar, ¿no? Yo empecé a desarrollar un poco, por ejemplo, lo de los sueños, ¿no? Por ejemplo, soñar y empezar a soñar y primero buscar enfocarte a ver tus manos, por ejemplo, ¿no?
Enfocar que cuando sueñes, enfoques a ver tus manos. Después, a verte en un espejo. Y así, ¿no? Poco a poco vas desarrollando, hasta lograr sacarle jugo, por ejemplo, a los sueños, ¿no? Hay personas que dicen que los sueños podrían ser una vida totalmente independiente de esta vida, ¿no? En la cual tú puedes desarrollar conocimiento y puedes desarrollar muchas cosas. De hecho, hay estudios al respecto. Jung, por ejemplo, el autor Jung, tiene muchos estudios al respecto donde habla sobre cómo por medio de sueños podrían incluso informarse de cosas que están sucediendo en otro lugar, ¿no? En sus experimentos, por ejemplo, puso a un chico que había discutido con su novia, estaban peleados, y él hizo que por medio de un sueño, ¿no? Lograra irla a visitar, y él en su momento, cuando la fue a ver, se dio cuenta que estaba haciendo una carta para él, ¿no? Una carta de la misma relación y todo esto, en la cual el novio describe la carta. Jung, que es experto en psicoanálisis, experto en la mente, empieza a escribir la carta, y cuando el chico recibe la carta era idéntica. Había solamente 2 palabras que cambiaban un poco en la palabra, pero el significado era el mismo, y toda la carta era exactamente igual. O sea, de alguna manera él viajó, él estuvo a un lado de ella leyendo la carta por medio de la mente. Otros experimentos que se hicieron, por ejemplo, fue hipnotizar, por ejemplo, a personas en las cuales le decían: tú no vas a poder ver a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya cuando lo despertaban, él no podía ver a su hijo estaba enfrente de la persona, y no podía verlo, el padre o la madre, ¿no? Y no solamente eso, sino que ponían enfrente a su hijo, ponían un texto detrás del hijo, y la persona, el papá o la mamá, podían leer lo que estaba detrás de su hijo, ¿no? De alguna manera vivimos, ¿no? Y esto lo está confirmando, lo comprueba, en un mundo virtual en el cual no entendemos exactamente cómo funciona, pero que con esos experimentos nos podemos dar cuenta de que hay algo más, que no solamente somos carne, hueso, músculos, ¿no? Sino que hay algo más, tal vez algo menos. O sea, realmente somos más mente, somos más imaginación que lo físico. Y bueno, es un tema interesante que desde luego estaremos aquí desarrollando y platicándoles, comentándoles. Hay mucho sobre Jung que les voy a estar comentando, que es bastante interesante este autor. Es un autor que desde la ciencia ha demostrado cosas que antes se veían solamente para el mundo paranormal o para todos estos aspectos más de desarrollo místico que de desarrollo psicoanalítico, ¿no? Más científico. Yo creo que cada vez convergen más misticismo y ciencia, y solamente hay que también estar como viendo cuál es el punto medio y no irnos ni demasiado de un lado ni demasiado del otro. ¿Para qué? Para poder nosotros mismos descubrirnos y nosotros mismos también desarrollarnos de una manera más completa. Pero bueno, seguiremos platicando, nos vemos en @larutaverde en Twitter, y si quieren platicar ya más personal, pues también los veo en vía Skype. No siempre puedo contestarles, pero si me agregan ahí en Skype con el usuario La Ruta Verde, estaremos platicando cuando se pueda. Y bueno, pues hasta luego.